Buenas noches, Miss Evelyn y compañeras. El día de hoy vamos a realizar mi grupo y yo la exposición de la teoría cognitiva de Jean Piaget. En esta oportunidad, los integrantes de mi grupo son Ale Ormego, Katia Marisol, Carvajal Seña Alejandra, Carmen Fernández Aparco, Alvites Juárez Milagros y quien les habla, Margaret Chávez Yupanqui. Antes de pasar a ver sobre la teoría cognitiva de Jean Piaget, vamos a hablar un poco de su historia. Jean William Fritz Piaget, nacido en Ginebra el 9 de agosto de 1986 y fallecido el 16 de septiembre de 1980. Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología genética. También fue conocido por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo. Como pueden observar en la diapositiva, realicé lo que es una línea de tiempo de la trayectoria de Piaget a lo largo de los años, desde muy chiquito. A partir de los 11 años ya Piaget como que se vio ya un poco conocido porque a partir de los 11 años él redactó un tratado de malecología. En el año 1918 él se gradúa en la Universidad de Ginebra y se convierte en licenciado y doctorado en biología. En 1919 realizó dos trabajos sobre la psicología y los publicó. Es ahí donde él empieza en su trayecto ya de la psicología a conocer más que nada, se enfoca ya en lo que es el desarrollo cognitivo pues de las personas, ¿no? A partir del año 1920, él participa en el perfeccionamiento de la inteligencia de coeficiente intelectual. En el año 1993, él contrae matrimonio con Valentín Chatenay, donde tuvieron 3 hijos, Lucien, Lauren y Jacqueline. Piaget también con sus 3 niños, sus 3 hijos, él también empieza a realizar estudios también como que los empieza a investigar. Eran parte también de su investigación por el desarrollo cognitivo que él empezaba a creer, ¿no? En el año 1955, Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética de Gebana, que dirigió hasta su muerte en 1980. Para hablar otro de los aportes de Piaget a la psicología del desarrollo, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget explica más que nada cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Piaget no estuvo de acuerdo a raíz de sus investigaciones que la inteligencia era un rasgo fijo y consideraba que el desarrollo cognitivo era un proceso que se daba debido a la maduración biológica y a la interacción con el medio ambiente. Piaget a través de la epistemología tiene como estudio es los orígenes pues del pensamiento, ¿no? Él era un epistemólogo. En lo que vendría a ser la genética que él habla, de la que tanto habla, eh, se da debido al estudio científico de dónde vienen las cosas. La epistemología más que nada se ocupa de las categorías básicas del pensamiento, es decir, del marco de los pensamientos o de las propiedades estructurales de la inteligencia. Una de las contribuciones también de Piaget fue que incluye una teoría del etapa del desarrollo cognitivo del niño, donde realiza estudios detallados de la cognición en niños, realiza una serie de pruebas simples para revelar diversas capacidades que los niños pues tienen, ¿no? Ahora pasaría a hablar sobre la teoría de Piaget.
Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, ahora paso a hablar sobre la teoría de Jean Piaget, sobre la teoría sobre el desarrollo cognitivo. Piaget define la teoría como, define la inteligencia como un proceso de adaptación y también un conjunto de operaciones lógicas. Asimismo, la inteligencia, la teoría posee lo que son atributos que vendrían a ser la organización y la adaptación. Para empezar, Piaget llama funciones invariables a estos dos principios básicos de la organización y la adaptación. La organización, de acuerdo a Piaget, es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, el niño integra los patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos. Depende debido a su desarrollo. El segundo principio es la adaptación, que para Piaget todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conductas a las exigencias del ambiente. Para Piaget, la adaptación se divide en asimilación y acomodación. Bien, donde Piaget utiliza estos dos términos para poder describir cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el proceso de la asimilación, el niño va a moldear la información nueva para que encaje en sus esquemas actuales. Por ejemplo, en este caso, supongamos nosotros tal vez él conozca en nuestro entorno un gatito. Pero supongamos lo llevamos al Parque de las Leyendas y ve lo que es un tigre, él va a decir tal vez que es un gato, pero es porque nunca lo ha visto y siempre ha visto en su entorno cerca a los gatos, ¿no? Al ser felinos, son todos, el tigre tanto como el gato vendrían a ser felinos, pero son pues clasificaciones. Entonces, él puede creer que el tigre, supongamos cuando visite el Parque de la Leyenda, puede suponer él que es un gato, pero no es así. Entonces, a su corta edad, que nunca ha visto a un gatito, él va a asumir que lo es. Entonces, la asimilación es un proceso, perdón, no es un proceso que que a menudo se requiere modificar o transformar a una información nueva para poder incorporarla a la ya existente. Cuando es compatible con lo que ya se conoce, se alcanza un estado de equilibrio, donde todas las partes de la información encajan perfectamente entre sí. Cuando no es así, habrá que cambiar la forma de pensar o hacer algo para poder adaptarla. En este caso, la asimilación es el proceso que consiste en moldear activamente la nueva información que el niño recibe para poder encajarla así en los esquemas existentes. Entonces, el proceso de modificar los esquemas actuales se le llama acomodación, que en nuestro ejemplo, como lo hemos dado, el niño formará otros esquemas cuando sepa que, en este caso, el tigre no era un gato, sino es un tigre. Entonces la acomodación tiende a darse cuando la información discrepa un poco con los esquemas, ¿no? Si se discrepa demasiado, tal vez no va a ser posible que el niño no cuente con una estructura mental que le permita interpretar esta información. La acomodación va a ser un proceso que va a consistir en modificar estos esquemas existentes para poder encajar la nueva información que él está recibiendo. Entonces, de acuerdo con Piaget, los procesos de asimilación y de acomodación están relacionados. Es ahí donde se genera el equilibrio. El equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que vendría a ser un concepto original de Piaget que le da a, a estos dos términos, ya que Piaget creía que todos los niños van a tratar de encontrar un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que se va a lograr, como él lo denominó, a través de un mecanismo que es el equilibrio.
Entonces, el concepto de equilibrio va a ayudar a explicar que los niños puedan pasar de una etapa del pensamiento a la siguiente, ¿no? Es así como ellos van descubriendo, eh, descubriendo esto o su aprendizaje, ¿no? A ver, por otro lado, esto de aquí nos transmite a que Piaget defina ya las etapas que tiene el niño, que las va a dar mi compañera a continuación. Para ello le doy el pase a mi compañera Alejandra. Etapa sensoriomotora. Esta es la primera de las 4 etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Se extiende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad y se caracteriza porque es un periodo de rápido crecimiento cognitivo. En este estadio, el niño desarrolla una comprensión del mundo a través del ensayo y error, empleando sus sentidos y acciones. A través de los procesos cognitivos de asimilación y acomodación, estas acciones se van adaptando progresivamente al mundo. A partir de la observación cuidadosa de sus propios hijos, Piaget concluyó que el pensamiento se desarrolla a través de 6 subetapas durante el periodo sensomotor. El primer subestadio es la etapa de los actos reflejos. Aquí el neonato responde a la estimulación externa mediante acciones reflejas innatas. Por ejemplo, si el bebé entra en contacto con los dedos de la mamá o papá, inmediatamente el recién nacido apretará las manos a los dedos. El segundo subestadio es la etapa de las reacciones circulares primarias. Se caracteriza porque el bebé repetirá acciones placenteras, las cuales están centradas en su propio cuerpo. Por ejemplo, los bebés de 1 a 4 meses de edad suelen mover los dedos, patear con sus piernas y chupar sus dedos. Estas no son acciones reflejas, se realizan intencionalmente, buscando generar estimulación agradable. Reacciones circulares secundarias. Este estadio se da de los 4 a 10 meses de edad. Durante este estadio de desarrollo, los bebés repiten acciones que les resultan placenteras, tanto aquellas que involucran objetos como las que implican acción de su propio cuerpo. Un ejemplo de esto es cuando el niño sacude su sonajero por el placer de escuchar el sonido que produce. El siguiente estadio es coordinación de esquemas secundarios. Este se da de 10 a 12 meses de edad. Aquí, en lugar de simplemente realizar acciones que les resultan interesantes, los bebés ahora muestran signos de una habilidad para usar sus conocimientos adquiridos y así alcanzar una meta. Por ejemplo, el bebé no solo va a sacudir un sonajero, sino que tratará de alcanzar y moverá a un lado algún objeto que se interponga en su camino hacia agarrar el sonajero. Reacciones circulares terciarias. Este se da desde los 12 a 18 meses de edad. Este es diferente de las reacciones circulares secundarias, en el sentido de que son adaptaciones intencionales a situaciones específicas. Aquí, el niño que una vez exploró un objeto separándolo, ahora trata de volver a poner todo junto. Por ejemplo, apila los ladrillos que sacó previamente de su camión o vuelve a insertar los bloques uno dentro de otro. Principio del pensamiento. Se da desde los 18 a 24 meses de edad. Este estadio es transicional a la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo. Aquí los bebés ahora son capaces de constituir representaciones mentales de objetos. Esto significa que han desarrollado la capacidad de visualizar objetos que no están físicamente presentes, y es crucial para la adquisición de la permanencia del objeto. Se puede decir que es el logro más fundamental de toda la etapa sensoriomotora del desarrollo. Le doy pase a mi compañera Carmen Fernández. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la etapa preoperacional, que corresponde de los 2 a 7 años de edad. ¿Por qué llamó así Piaget a la etapa preoperacional?
que vendría a ser la segunda etapa, porque una operación mental requiere pensamiento lógico. Y en esta etapa, los niños aún no tienen la capacidad para poder pensar de manera lógica. En lugar de ello, los niños desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o por medio de representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrollan una capacidad para poder simular que hacen algo en lugar de hacerlo realmente. Uno de los principales logros que hay en este periodo es el desarrollo del lenguaje, la capacidad para pensar y comunicarse por medio de palabras que representan objetos y acontecimientos. En esta etapa, además, el niño ya no está tan centrado en la acción, sino en la intuición, ya que puede evocar experiencias pasadas y por lo tanto anticiparse a la acción. La inteligencia preoperacional es reflexiva, de modo que se acerca más a la investigación y a la comprobación. Bien, Piaget divide en dos etapas. Una que es la etapa preconceptual, que corresponde de los 2 a 4 años. En esta etapa, el niño actúa a nivel de la representación simbólica. Así se puede ver en la imitación y en la memoria, que se manifiesta en dibujos, lenguajes, sueños y simulaciones. En el mundo físico maniobra muy de acuerdo a la realidad, pero en el pensamiento sigue siendo egocéntrico. Cree que todos los elementos tienen vida y sienten. Piensa que todo lo que sucede tiene una relación causa-efecto. También cree que todo es tal como él lo percibe. No entiende otros puntos de vista. En la etapa prelógica o intuitiva, que es de los 4 a 7 años, se manifiesta el pensamiento prelógico. Por ejemplo, media taza de líquido que llena un vaso pequeño es más que media taza que no llena en un vaso grande, como se puede observar en la imagen. El ensayo y error puede hacerle descubrir intuitivamente las relaciones concretas, pero no es capaz de considerar más de una característica al mismo tiempo. Por ejemplo, las bolitas azules no pueden ser al mismo tiempo de madera, como podemos ver en el ejemplo. El lenguaje es egocéntrico, lo que refleja sus limitaciones por falta de experiencia. Características. Primero, centración. Es la tendencia que tienen los niños a concentrarse en un solo aspecto, ya sea de un objeto o de una situación. El egocentrismo tiene que ver que todo gira en torno a ellos mismos. El juego. A menudo juegan en la misma habitación que otros niños, pero sin interactuar. O sea, juegan con otros niños, pero no con ellos. La representación simbólica. Esta es la habilidad para realizar una acción, una palabra o un objeto, representar algo distinto de sí mismo. El juego simbólico. A menudo pretenden ser personas que no son, por ejemplo, superhéroes, un bombero, un policía, un doctor. Artificialismo. Es la creencia de que ciertos aspectos del entorno son fabricados por personas, como por ejemplo las nubes, el sol. Animismo. Esta es la creencia de que todos los objetos inanimados, tales como los juguetes o objetos, poseen sentimientos e intenciones humanas. Por ejemplo, los niños pueden pensar que un carro tiene sentimientos, que lo quiere mucho al niño, o tiene la intención de repente de querer ir a la piscina con él. Irreversibilidad. Esta es la incapacidad de invertir la direccionalidad de una secuencia de eventos a su punto de partida. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Etapa de operaciones concretas. Se basa en de 7 a 11 años. Se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional. El niño ya utiliza el pensamiento lógico o las operaciones, pero solo puede aplicar lo lógico a los objetos físicos. Los factores son relaciones especiales. Es donde los niños ya tienen una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro y también les resulta más sencillo recordar la ruta. Por ejemplo,
Dos niños usan un mapa como apoyo para buscar un objeto oculto. Conservación. Consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Entre 6 y 7 años tienen la conservación numérica, entre 7 y 8 años tienen la conservación de área y masa, entre 11 y 12 años tienen la conservación del volumen. Por ejemplo, un niño de 11 años podría explicar por qué la cantidad de agua en 2 vasos permanece inalterada. Según Pianek, los niños se basan en operaciones mentales básicas para efectuar la tarea de conservación, que son 3. La negación. Se puede volver a vaciar y será la misma. La compensación. El agua sube, pero es porque el vaso es más delgado. Y la identidad. Tan solo vaciaste, no se agregó ni un poquito ni se quitó nada. En la transformación, el niño puede resolver problemas que incluyen transformaciones concretas y capta que a pesar de que cambie en apariencia, la esencia se mantiene. Por ejemplo, en la etapa operativa concreta, el niño desarrolla la capacidad de comprender la razón de los cambios o transformaciones en el estado de ánimo de los demás. Es decir, de alegría a tristeza. Categorización. Ayuda a los niños a pensar de manera más lógica. Es una habilidad que surge desde la niñez temprana y va mejorando de manera gradual. Incluye habilidades relativamente complejas como la influenciación de clase y seriación. Influenciación de clase es la capacidad para ver las relaciones entre el todo y sus partes. Por ejemplo, si a un niño se le muestra un ramo de 10 tulipanes y un ramo de 5 rosas, y luego se le pregunta si hay más tulipanes o más flores, un niño en la etapa preoperacional respondería que hay tulipanes. En cambio, un niño de la etapa operacional concreta responde que hay más flores, ya que entiende que los tulipanes son una subclase de flores. En el factor seriación es la capacidad de ordenar los objetos de progresión lógica. Por ejemplo, si a un niño se le entrega un conjunto de 10 palos cuyas longitudes tienen diferencias pequeñas pero perceptibles, se le pide que los ordene desde el más pequeño al más grande. Bueno, yo les voy a hablar sobre la etapa de las operaciones formales según Piaget de 12 años a más. Esta etapa es la última de las 4 etapas de la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. Comienza aproximadamente a partir de los 12 años y abarca hasta la adultez. A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Esto implica que él o ella puedan realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares. Un ejemplo acerca de las distinciones entre la etapa operativa concreta y la formal es el resultado a la siguiente pregunta. Si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más alta que Carmen, ¿quién es la más alta? Este es un ejemplo sobre razonamiento inferencial, el cual es la capacidad de pensar sobre asuntos que el individuo no ha experimentado en la vida real y poder sacar conclusiones a partir de su pensamiento. Un niño que necesita realizar un dibujo o emplear objetos se encuentra aún en la etapa operativa concreta,
mientras que los niños que ya son capaces de inferir la respuesta en su mente están utilizando el pensamiento operacional formal. Bueno, aquí les voy a hablar sobre el pensamiento operacional formal, que está compuesto por el razonamiento deductivo hipotético y el pensamiento abstracto. ¿Y qué es el razonamiento deductivo hipotético? ¿Qué quiere decir? Que el alumno comienza a razonar y experimentar a partir del conjunto de posibilidades que se le ofrecen. Se da ya la subordinación de la realidad a la posibilidad. ¿Y qué es el pensamiento abstracto? Que el adolescente se desliga de lo concreto y comienza a formar abstracciones puras. Su razonamiento lo elabora a un nivel eminentemente verbal. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué evidencia apoya la etapa de las operaciones formales? Según Piaget, ideó varias pruebas para comprobar el pensamiento abstracto de la etapa de las operaciones formales. Uno de los más simples y conocidos fue el problema del tercer ojo. A los niños se les preguntó en qué parte del cuerpo pondrían un ojo extra y si pudieran tener un tercer ojo y por qué. Cuando realizó dicha pregunta, los niños de 9 años aproximadamente sugirieron tener el tercer ojo en la frente, como lo podemos observar en la imagen. Sin embargo, a los niños de 11 años fueron más creativos. Por ejemplo, sugirieron tener el tercer ojo en la palma de la mano, ya que sería útil para ver el otro lado de las esquinas. El pensamiento operativo formal también se ha probado experimentalmente empleando la tarea del péndulo. El método implica usar la longitud de un hilo y un conjunto de pesos. Los participantes tuvieron que considerar 3 factores: la longitud de la cuerda, el peso del objeto y la fuerza o impulso que se le imprime. La tarea consiste en averiguar qué factores es más importante para determinar la velocidad de oscilación del péndulo. Los participantes pueden manipular las diferentes variables, cambiar la longitud de la cuerda del péndulo y aumentar o disminuir el peso. Pueden medir la velocidad del péndulo contando el número de oscilaciones por minuto. Para encontrar la respuesta correcta, los participantes tienen que comprender la idea básica del método experimental, es decir, cambiar una variedad a la vez. Por ejemplo, intentar diferentes longitudes con el mismo peso. Si un participante intenta manipular diferentes longitudes con diferentes pesos, es probable que llegue a la conclusión errónea. Los niños que ya se han alcanzado la etapa operacional formal resuelven la tarea de forma sistemática, probando una variable a la vez, como variar la longitud de la cuerda, para comprobar su efecto. Sin embargo, los niños más pequeños que aún no han alcanzado este estadio suelen manipular variables al azar o cambiar 2 variables simultáneamente. Según Piaget, concluyó con el enfoque sistemático indicaba que los niños pensaban lógicamente en abstracto y podían inferir las relaciones entre los objetos. Estas son las características del estadio de las operaciones formales. Gracias.